allí donde estén reunidos en familia, todos de alrededor de la Biblia, estudiando la palabra de Dios. Es un gozo, realmente es maravilloso, mis queridos, poder llevar la palabra a sus hogares y a sus casas, mis queridos hermanos. Gloria a Dios por este tiempo que acabamos de pasar, por esta alabanza que el Señor nos regala, por la oración que la pastora está haciendo cada sábado al iniciar los servicios. Le damos gracias a Dios y los saludamos desde nuestro hogar, mis queridos, y asimismo en sus hogares llegará la palabra de Dios, la palabra fresca, en el nombre de Cristo, que es sobre todo santo nombre. Saludamos a todos los que están allí, todos los que nos están viendo, todos los que se conectan oportunamente, los que se están conectando en este tiempo, mis queridos, y vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a instruir, nos va a enseñar, nos va a exhortar, nos va a hablar. Disponga su corazón, mi querido y mi querida, allí en su casa. Dispóngase para escuchar la palabra de Dios. Es el primer punto que podríamos decir y por el cual iniciar. ¿Cuál es? Disponerse para que Dios me hable. Disponerse para que Dios me diga, me mencione cómo estoy, qué debo hacer. Eso es lo primero que debemos hacer, mis queridos hermanos, disponernos. Y en ese sentido vamos a la epístola de Santiago, capítulo 1. Esta es toda una serie que estamos estudiando de la epístola de Santiago, que es una epístola realmente gloriosa y una inspiración maravillosa, como toda la palabra por el Espíritu Santo de Dios. Pero es una epístola que nos habla del día a día, de lo que hay que hacer, que nos instruye en todo tiempo, mis queridos. Así vamos a ir a seguir estudiando esta epístola en el capítulo 1. Ya llevamos 6 servicios de estudio bíblico. Los que estén siguiendo este estudio bíblico de la epístola de Santiago y que la quieran repetir, que quieran tomar sus apuntes, tomar nota de todos los textos relacionados con la epístola, de todos los textos cruzados con la epístola, pues vayan a YouTube. Allí en YouTube, en el canal de la iglesia, la comunidad Oasis de Paz a las Naciones en Sabaneta, allí están ya las prédicas, ya las 6 prédicas, y con estas 7 que estarán colgadas ya en esta próxima semana, mis queridos hermanos. Allá pueden tomarlo con calma, parar el video, luego seguir en él y tomar nota de todo lo que el Señor nos ha regalado en este tiempo, mis queridos hermanos. Los bendigo por eso, mis queridos. Vamos entonces a Primera de Santiago, capítulo 1, versículo 25, y ahí vamos a enlazar como quedamos la semana pasada. Sammy, ¿me puedes avanzar una foto, por favor, el computador? Gracias, mi vida. Ahí, vamos a quedarnos ahí en este tiempo, porque este es nuestro versículo base para todo el servicio. Entonces ahí se va a quedar todo el servicio para que usted no se me pierda, mi querido hermano. Y vamos a leer todos allá en su casa, lea conmigo, y aquí vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 25. Dice la palabra de Dios: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí fue donde fuimos cerrando la semana pasada. Y es una palabra hermosa y a la vez retadora. Así como es hermosa por lo que te dice y por lo que me dice, que seré bienaventurado en todo lo que yo hago, también la palabra me reta. Me reta y me confronta y me dice que esto va a llegar, y esta bendición en todo lo que yo hago va a llegar ¿para quién? Para aquel que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. ¿Persevera en qué? En mirar atentamente la palabra, en meternos en la palabra de Dios, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, hacedor de la obra, de la palabra, mi querido. Y esto lo juntamos con lo que estudiamos hace 8 días, que hablaba hace 8 días, nos dice, para hacer el vínculo, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante, el versículo 23, mis queridos, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Y ahí pasamos hace 8 días
hablando a través de la palabra de Dios de qué se trata este oidor olvidadizo que mira su rostro y luego no se acuerda cómo es su rostro natural, mis queridos hermanos. Y vamos entonces a ir avanzando por la palabra de Dios. Dice, hacedores de la palabra, no solo oidores. Debemos ser hacedores de la palabra de Dios, no solo oidores de la palabra de Dios. Y esta es la invitación en esta noche, porque eso nos garantiza una promesa maravillosa, que seremos bienaventurados en todo lo que emprendes, en todo lo que haces. ¿Eres oidor de la palabra? Sería la pregunta. ¿O eres hacedor de la palabra de Dios? Ahí hay una gran diferencia en cómo vas a llevar tu vida, tú, mi querido. Y hay una evidencia fundamental y notoria cuando una persona, cuando un ser humano es hacedor de la palabra de Dios. Esto se ve, esto se evidencia, se ve ese cambio interior, ese cambio que Él hizo en tu vida, en tu ser interior, se refleja hacia afuera, se refleja como un rayo de luz y se ve que hubo un cambio real y genuino dentro tuyo. Eso se ve, la gente lo ve, y lo más importante, Dios lo sabe. Dios lo sabe, Él es el que lo ve todo y lo escudriña todo. Entonces es fundamental esas evidencias que se ven hacia el exterior, porque la palabra de Dios también lo dice. Dice, un árbol bueno no puede dar malos frutos. Entonces, tú eres hacedor de la palabra de Dios, no puedes dar malos frutos. Tú eres hacedor de la palabra de Dios, estás en continua pelea y lucha y guerra contra la acechanza del enemigo y contra esos placeres que a veces nos atacan y contra esos deseos que a veces nos atacan, mis queridos hermanos. Entonces somos hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando una persona es hacedora de la palabra de Dios? ¿Qué pasa en su ser interior, en su persona? ¿Qué es lo que pasa, mis queridos hermanos? ¿Qué pasa? Que la palabra de Dios se graba en el corazón. Se graba en el corazón y no se olvida. Nos acompaña, nos protege, nos guía, como dice el salmista, lumbrera es tu palabra a mis pies. Lumbrera es tu palabra, mis queridos hermanos, como dice el salmista. Lumbrera es tu palabra, mis queridos hermanos. ¿Qué más pasa con la palabra de Dios? Dice, estarás ansioso por compartirla. Cuando nosotros, mis queridos hermanos, somos hacedores de la palabra, estamos ansiosos por compartir esa palabra de Dios, por compartir lo que el Señor nos dice, mis queridos hermanos, que debemos hacer. No nos quedamos engordándonos con la palabra de Dios nosotros solos y recibiendo, o sea, comiendo y comiendo y comiendo, sino que tenemos que llevarla. La llevamos, nos da esa ansiedad de llevar la palabra de Dios cuando somos hacedores de ella. También deseas convertirte en lo que Dios quiere que seas. Entonces tú eres humilde a la palabra de Dios, mi querido. Eres humilde a lo que Él te dice. Entonces tú deseas fervientemente convertirte en lo que Dios quiere que seas. No luchas con eso y con tus ideales o tu intelecto, que a veces nos lleva a tener pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Recibes con mansedumbre la corrección. Es otro punto de la persona que es hacedora de la palabra de Dios. Entonces ya ustedes pueden estar allá haciendo un chequeo de dónde estamos o dónde estás. Recibes con mansedumbre la corrección, mi querido hermano. Decides buscar la santidad y te apartas. Tú decides racionalmente y estar continuamente buscando la santidad y te apartas de la oscuridad, te apartas del pecado, te apartas de eso que te quiere llevar a pecar. Te convence de pecado también la palabra de Dios. Te convence y nos convence de pecado también la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Eso es lo que nos dice Santiago capítulo 1, versículo 25, sino debemos ser hacedores de la palabra de Dios, y para hacer esto debemos pasar tiempo con el dueño de la misma palabra. El dueño te cambia y la perspectiva.
punto importante es que nos cambia la perspectiva de cómo tú ves a Dios. Y eso es fundamental, mi querido, eso es un punto muy importante, mi querido, porque cambia la perspectiva total de cómo tú ves a Dios. ¿Cómo lo ves? Te lleva a obedecer por lo que Él es y no por lo que te puede dar. Te lleva la palabra, el hacedor de la palabra, el hacedor de ella, el que se fija atentamente en la perfecta ley, se va y empieza a aprender a conocer a Dios, y esto lo lleva a obedecerle por lo que es, no por lo que te da. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchos, y es desafortunado, muchos buscan a Dios o están en una iglesia cristiana o dicen ser cristianos por lo que Dios les da y no por lo que Dios es. Y esto es una falla trascendental en la vida de esta persona, porque esta persona va detrás del que da, del que hace, de lo que le dan, de lo que recibe de parte de Dios, pero no va detrás de Dios y que Dios sea su ejemplo. No, esta persona, y hay mucho de esto, mis queridos, hay mucho de esto. Esta persona va detrás de buscar esa llenura del estómago, esa saciedad en su estómago, porque se quiere llenar de sus propios deseos, y entonces va delante de Dios y justifica y trata de justificar lo que ella quiere en su vida, pidiéndoselo a Dios y no recibiendo lo que Dios tiene para él, recibiendo su propósito para él, y se la pasa esta persona en una lucha continua, y el día que ya ve que Dios no le entrega lo que él está pidiendo, porque su motivación es errada totalmente, pues se aparta del camino. ¿Qué pasa con esta persona? Yo no sé realmente si es un hijo pródigo porque se apartó, no lo sé, mi querido, pero probablemente no es cristiano. Probablemente no hubo ese recibimiento de su palabra, no la hubo realmente desde su corazón, no hubo una transformación de la palabra en la vida de esta persona, mis queridos. Entonces esto se ve mucho porque el motivo no es el motivo correcto, la motivación no es la motivación correcta, porque está motivado a seguir a Jesucristo por sus dones, por lo que da y no por lo que Él es en esencia. Y esto lo vemos mucho, y se habla mucho del evangelio de la prosperidad, mis queridos, que el evangelio de la prosperidad tiene una motivación errada, una motivación dañina, una motivación corrupta, porque tienen y aglomeran mucha gente, pero la gente que se aglomera allí desafortunadamente no es confrontada con su iniquidad, no es confrontada con la palabra, no es confrontada con el espejo que nos exhorta en todo tiempo, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Entonces la motivación es una motivación errada, es la motivación incorrecta totalmente. Entonces estas personas están allí en montón, y están allí porque están recibiendo y quieren recibir algo, y su emoción es exaltada hasta lo sumo, pero allí no les dicen: tienes que dejar tu pecado, tienes que dejar tu maldad, tienes que dejar la corrupción, tienes que descargarte de todo lo que tú eres y entregarte en humildad a Él, al Señor de señores, todo, y reconocer que nosotros y que tú no eres nada delante de Él, y que todo lo hace Él únicamente. Solo Él, no tú. Tú no aportas nada en esto, mi querido hermano. Él lo hizo todo, el sacrificio fue todo de Él, 100% de Él fue el sacrificio, mis queridos. Entonces es una motivación errada, y en muchas congregaciones también pueden haber personas con esa motivación. Entonces estas personas, cuando no reciben de parte de Dios, o se enojan con Dios, se enojan con todos allí porque no recibieron, y van y vienen, y van y vienen, y van y vienen, y eso no es, porque el cristianismo es una decisión que va creciente todo el tiempo. Tú buscas santidad,
todo el tiempo, mi querido hermano. Entonces debemos aprenderlo, a conocerlo por lo que es, porque cuando lo conocemos y le obedecemos por lo que es, eso nos da seguridad. Debemos obedecerlo por la motivación correcta, y la motivación correcta es que yo le obedezco por quién es mi Dios, por quién es mi Santo de Israel, por quién es Él, por lo sublime, como dice el salmista en el capítulo 145 del 1 al 3, mis queridos hermanos. Vamos allí, mis amigos, al Salmo 145 y vamos a ver qué nos dice el texto, mis queridos. Vamos al Salmo 145. Ok, vamos a buscarlo. Déjalo ahí, papi, que solo ese es el versículo base para esta noche. Salmo 145, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios. El salmista lo adoraba. David decía: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, mis queridos. Tomen esta palabra para sus vidas, cójanla y atesórenla en sus corazones, mis amados. Atesórenla. David lo exaltaba, dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y te alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Lo repite 2 veces. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Por eso lo alababa él, por lo que es, no por lo que le daba, mis queridos. Eso nos debe quedar muy claro, no porque lo que le daba. Cuando una persona llega a los pies de Cristo humillada, entendiendo que Él lo despojó y te despojó de absolutamente todo, humillado, pobre, porque no sabemos nada, porque no conocíamos de este maravilloso regalo que nos dio, despojados de toda nuestra humanidad, despojados de todo nuestro yo, de todo nuestro ego, de todo nuestro orgullo, de toda nuestra soberbia, despojados caemos a los pies de Él, y Él es el que lo hace absolutamente todo de ahí hacia adelante. No caigamos en confusión, no caigamos en las garras de estos evangelios y estos predicadores que pululan y abundan hoy por todo lado, ofreciendo y vendiendo bonos de riqueza, bonos de prosperidad. Eso no es el evangelio que yo conozco en la santa palabra de Dios, y lo que Dios me ha dado no es ese el evangelio. El evangelio es humildad, mis queridos, es humildad, y seguramente Él te va a bendecir, seguramente Él te va a dar, pero primero Él dice que mires atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y perseveres allí. No es solo por hacer de pronto un pacto, que eso no es real, no es bíblico, mis queridos hermanos, no es bíblico. Con la palabra de Dios siempre se mira el hoy, el presente. ¿Dónde estás hoy tú parado? La palabra y tu salvación debes estar perseverando en ella, mis queridos hermanos, no porque la vayas a perder, sino porque un verdadero cristiano siempre va a perseverar y apartándose del mal y del pecado, mis queridos. Meterse y ser hacedor de la palabra de Dios, ser hacedor de la palabra de Dios, pasar tiempo con Él te lleva a obedecerlo porque te compró con precio. Adicional de que lo sigues y lo obedeces por lo que es, también, mi querido, lo obedecerás porque Él te compró y me compró y nos compró a todos nosotros, mis queridos, y así empiezas a valorar lo que Él hizo por ti. Debemos valorar lo que Él hizo por nosotros, mis queridos. Debemos hacerlo, mis queridos, valorar lo que Él hizo por nosotros. Debemos valorarlo. Muchos no lo valoran. Muchos toman el cristianismo como una moda. Quizá una moda, pero cuando de pronto venga persecución se van a ver realmente quiénes somos delante de Él, porque no ven con valor lo que Él hizo en la cruz, no ven con valor que Él nos pagó, Él nos compró por precio, no lo ven con ese valor, no lo ven. De pronto están caminando por allí
diciendo soy creyente, soy cristiano, pero realmente dentro no hay nada, realmente no hay nada por allí adentro. Debemos valorarlo, Santo de Israel, perdónanos. Perdónanos, Padre eterno, si hemos caído en esta falta de no valorarte a ti, Jesús, bendito, Santo de Israel. Por lo que hiciste en la cruz, nos pagaste con precio de sangre, Santo de Israel. Por precio de sangre preciosa que fue derramada toda por nosotros. Perdónanos, Santo de Israel. Dice en 1 Corintios 6:20, mis queridos, porque habéis sido comprados por precio, solo por esa razón glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y se quedaron a la lectura 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20, pasar tiempo con Él, pasar tiempo dentro de Él, en sus profundidades de la palabra, nos lleva a obedecerle porque nos compró con precio, como dice 1 Corintios 6:20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificadle porque fuiste comprado por precio. Glorificarle con tu cuerpo y con tu espíritu, que es de Dios, porque fuiste comprado por precio, dice la palabra de Dios. Valoremos lo que Él hizo por nosotros. Valoremos lo que hizo por nuestras familias. ¿Dónde estábamos y dónde nos puso? ¿Dónde estábamos y de dónde nos sacó? ¿De dónde nos sacó, mis queridos hermanos? Seamos reverentes cuando vamos a su presencia. Seamos respetuosos cuando vamos delante de Él. Hagámoslo con humildad y entendiendo, mire, cuando ustedes van delante de un rey, no hacen lo que hacen con Jesucristo. Cuando uno va delante de una persona prestigiosa e importante, así, imagínense el más grande que haya en la tierra, la persona más prestigiosa y prestante que haya en la tierra, el que sea, imagínenselo. Ustedes no van con esa libertad, con esa tranquilidad, con ese irrespeto a veces delante de Él. Debemos respetarlo por lo que es, debemos entrar en un tiempo de adoración, en un tiempo de alabanza, en un tiempo de respeto, porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, mis queridos hermanos. Debemos empezar a aprender todos estos principios de respeto para nuestro Dios Santísimo, Padre Celestial. Oh Dios eterno, te alabamos. Te glorificamos y te exaltamos, te damos la gloria, la honra y el poder. Nosotros solo somos unos instrumentos usados por ti, como vasijas de barro, Santo de Israel, que nos tomaste y nos reparaste, Rey Santísimo, porque estábamos hechos pedazos, Rey eterno. Te alabo, te glorifico y te exalto. Pasar tiempo con Él te llevará a humillarte de rodillas, a entrar en el lugar santísimo con reverencia, porque entiendes que Él te hizo adicional, Él te compró con precio y Él te hizo a ti la persona que eres. Él te hizo, Él nos hizo, dice el Salmo 95, versículo 6. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 95, versículo 6, mis queridos. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Nuestro Hacedor, Él nos hizo. Mi embrión vieron tus ojos, también dice el salmista. Mi embrión vieron tus ojos, Él te hizo, Él te formó. Él puso los huesos, Él puso la carne, Él puso los tendones, Él puso la sangre, Él puso la piel, Él puso todo. Él te hizo, Él te creó, mi querido hermano. Él te creó, mi querido hermano. Acabamos de leer el Salmo, mis queridos, 95, 6. Él nos hizo. Él nos hizo, mis queridos. Él te hizo. Dice, y por eso, porque te hizo, dice que le adoremos, que nos postremos arrodillados delante de Jehová, tu Hacedor. Es arrodillados, mis queridos, eso sentido de reverencia. Cuando ustedes ven a un prestigioso, la gente se arrodilla o baja su cabeza porque está diciendo, tú eres mi Señor, tú eres más alto, tú eres más grande y mereces
que nosotros le alabemos por lo que es. Entonces el hacedor de la palabra de Dios, el que hace la palabra de Dios, va y le obedece por lo que Él es, mi querido. El hacedor le obedece porque entiende y valora que te compró por precio. El hacedor entiende que se debe humillar porque Él te hizo, mi querido. El hacedor lo obedece de esa manera. ¿El hacedor de qué? De la palabra de Dios, no el oidor olvidadizo, como acabamos de ver en el texto de Santiago, versículo 25 del capítulo 1. Entonces esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios para tu vida, atesora, atrapa, coge para ti. ¿Y qué va a pasar? Dice la palabra de Dios que este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en el que hace. Nos debemos valorar la obra redentora, la debemos valorar, y debemos también humillarnos, entender que cualquier añadidura que nosotros le pongamos a lo que Él hizo en la cruz, a lo que Él hizo, debemos valorar, es pura basura. Cualquier cosa que tú pongas o que quieras añadir a lo que Él hizo en la cruz, mis queridos, a lo que Él hizo allí, no deja de ser pura basura, mis queridos hermanos. Allí no hay nada más que basura, mis queridos. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Dice la palabra de Dios que debemos perseverar para hacer todo lo que acabamos de hablar. Esta palabra es tan importante y tan clave, perseverar. Dice que perseveremos en ella, en la palabra de Dios, que perseveremos en la perfecta ley que es la palabra de Dios, que perseveremos allá no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer entonces? Nos toca perseverar. Nos toca esforzarnos, nos toca poner de nuestra parte. Él puso la parte divina, la parte celestial, puso a su Hijo. Tú debes poner tu parte y es perseverar, mantenerse constante en lo que tú has empezado. Mantenerte constante en lo que has empezado. Si tú empezaste un camino en la vida de Cristo, si tú empezaste un camino en la vida cristiana, persevera y esfuérzate y lucha para seguir adelante y avanzar en santidad, mis queridos. Avanzar en santidad y apartarse. La vida cristiana no depende de lo que hiciste ayer. La vida cristiana depende de lo que estás haciendo hoy y vas a hacer mañana. La vida cristiana no depende si algún día hiciste una oración de fe quizá, o de pronto estomacal o por la emoción de hiciste una oración en algún sitio, en alguna iglesia, en alguna congregación, con algún amigo que te dijo repite esta oración conmigo y después te dijo ya eres salvo. No, eso no es. Eso no es así, no es la realidad. La realidad es otra, es de corazón, sinceramente, y que se vean las evidencias de tu conversión. Eso sí es real, las evidencias de tu conversión, mis queridos. Entonces la vida cristiana no es del ayer, no es de cómo llegaste, sino cómo vas a terminar, mi querido. No es de cómo llegaste, sino cómo vas a terminar. Es del hoy, en dónde estás parado hoy. Si tú miras hacia atrás, tú dices, hoy estoy avanzando en santidad, hoy me he apartado cada vez más. O si tú miras hacia atrás, dices, no, estoy peor que como estaba antes. Entonces tienes que buscar dentro de ti qué está pasando, qué dejaste de hacer, qué tiempos dejaste de estar metido con el Señor, qué estás dejando, y volver a retomar y avanzar, mis queridos. Y eso se llama perseverancia. Perseverancia es la palabra clave dentro de este versículo. Es perseverancia, porque sin ella no vas a ser un hacedor de la palabra o de la obra. Sin ella no vas a ser llamado bienaventurado, no serás bienaventurado en todo lo que haces. Sin la perseverancia no vas a mirar atentamente en la perfecta ley. No lo vas a hacer, porque es la palabra que conecta absolutamente todo en el versículo. Conecta la mirada atentamente en la perfecta ley con el hacedor de la palabra. La perseverancia es lo que nos está hablando la palabra de Dios. Vamos a 2 de Juan, capítulo 1, versículo
9, segunda de Juan capítulo 1, versículo 9, mis queridos, está allá adelantico de Salmos, eso sí se los garantizo, que está adelantico de Salmos, se los garantizo, mis queridos, está adelantico, esa es una realidad. Vamos, ya, si ya lo encontraron, digan amén, amén, digan allá por el chat amén, no me dejen hablando solo, mis queridos, digan amén, amén. Dice, segunda de Juan, versículo 9, la palabra de Dios: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Qué palabra tan hermosa la que nos dice. Hay que perseverar, porque aquel que se aparta y no hace nada y no lucha con eso y no pelea, es porque no tiene a Cristo o a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué nos está diciendo el texto? Que debemos perseverar. Una persona creyente, una persona cristiana, una persona que se declara en esta noche y que se ha declarado siempre creyente y seguidor de Cristo, persevera en la doctrina de Cristo. Persevera en la doctrina de Cristo. Aquel que no persevera, que se apartó, que se extravió por alguna razón, algo le pasó y se apartó y no perseveró y ya se dejó allí, no tiene a Dios, no tiene la doctrina de Cristo. La perseverancia es demasiado clave para el creyente, es demasiado importante para el creyente. Ahí se ve el creyente genuino, lo vemos allí. Mantenerse en lo que iniciaste, en lo que has comenzado, es perseverar. Y Juan, en segunda de Juan, en la epístola de segunda de Juan, nos habla claramente y nos hace el paralelo y la comparación, quién persevera y quién no persevera. Y uno ve en las iglesias, mis queridos, mucha gente, muchos que se dejan llevar de las pasiones, se dejan llevar de los placeres, siguen y siguen y siguen y no hay cambio, no hay lucha genuina, no hay nada, está vacío todo. Entonces, ¿qué debemos hacer, mis queridos? Volvamos a la palabra que nos purifique, que nos lave con hisopo, como lo veíamos hace 8 días. Volvamos a meternos en la Escritura y que el Espíritu Santo de Dios te convenza de pecado, de justicia y de juicio, mi querido. Eso es lo que debemos hacer, arrepentirnos de corazón, arrepentirnos de todo corazón, no arrepentirnos del exterior, sino desde el interior, reconocer la falta y volver a Él, mis queridos. Eso es lo que debemos hacer. Debemos poner en práctica lo que estudiamos en la palabra. Debemos meternos allí en la palabra. La eficacia del tiempo que pasas con Dios se mide en el efecto que tiene en nuestra conducta y nuestras actitudes. Es todo lo que venimos, Señor, en este momento hablando. Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos. Oh Santo de Israel, ayúdanos, bendito Padre, a seguir perseverando, a seguir siendo fuertes y valientes, bendito Padre Celestial. ¿Qué nos dice Juan? Claramente nos habla de 2 tipos de personas. La persona que persevera y la persona que no persevera. ¿Dónde estás tú? ¿En cuál lado de esta balanza estás tú? Tú haz una autoevaluación, mírate y date cuenta en dónde estás. Y el Evangelio no es un Evangelio liviano. El Evangelio no es liviano, el Evangelio es claro, contundente y eficaz. El Evangelio llega a ti y te debe transformar la vida, te debe cambiar y partir en 2 realmente, partir en 2 y arrancar y ser una persona nueva y distinta a partir de Cristo. El Evangelio liviano no es sano, el Evangelio liviano no es de Dios. No es de Dios, tiene que ser un evangelio contundente y eficaz, mis queridos hermanos. Ese es el evangelio que te cambia, que te transforma.
No es aquel evangelio que tú estás un día y al otro día no. Que tú vas a un servicio o estás conectado al servicio y al otro día no. Que te cogió el afán del mundo y entonces no estuviste en el servicio porque algo más importante tenías que hacer. La palabra es lo más importante. Y muchos podrán decir, no, es que yo hago esto, hago lo otro, yo leo, yo oro. No, mis queridos, la palabra y el escuchar la palabra de Dios edifica. Por eso se reunían en la iglesia antigua para estudiar la palabra y para salir edificados desde el sermón y de lo que se hablaba en la sinagoga, mis queridos. Ahí hay una confusión y es un evangelio liviano, es un evangelio que dice, no importa si tú no eres fiel aquí, no importa si no eres fiel, desde que leas y ores ya estás bien. No, Señor, aquí está muy claro lo que dice la palabra de Dios. Tú pones en práctica lo que estudias en la palabra, pones en práctica lo que la palabra te dice, te esfuerzas por hacer lo que la palabra te dice, le pides al Señor que te ayude a avanzar en lo que la palabra te dice. Ahí está la diferencia, perseveras o no perseveras, mi querido, mi querida que me escuchas. Esa es la gran diferencia. Y es lo que nos dice Santiago, nuestro versículo base en este texto: persevera en ella, mis queridos hermanos. ¿De qué se trata? ¿Cómo me identifico? ¿Cómo sé dónde estoy? Hay un ejemplo que escuché que me pareció muy práctico y muy bueno. Me pareció un buen ejemplo práctico para traer en esta noche, mis queridos. Es como si a un hombre, como si a mí, viniera un fotógrafo y me estuviera tomando fotografías de todas mis acciones, de todo mi día, de todo lo que hago, de todo lo que me comporto. Entonces este fotógrafo me toma una foto cuando estoy exaltado, lleno de enojo probablemente, lleno de ira por alguna situación, con mi familia o algo. Y el fotógrafo toma esa foto y quedo yo con el rostro enojado, muy enojado por alguna situación, muy bravo. Entonces esa foto, el fotógrafo va y la publica y dice, este hombre no es creyente, porque miren esta foto, esa es la evidencia de que no es creyente. Esa es una foto de una persona enojada, muy sencillo, pero es solo una foto es lo que se tomó. Pero si hay otra escena donde esta persona vuelve y toma esa foto, pero luego toma otra foto, luego toma otra y otra foto, y nos toma fotos a través del día, podemos decir que Dios es el que está tomando estas fotos. Podemos decir que Dios te tomó una foto, otra foto, otra foto y otra foto, y después de montar todo el rollo fotográfico, se ve que esta persona no es lo que dice solo una foto, sino se ve todo un comportamiento, y no es un comportamiento repetitivo. Es una persona que tiene un hábito cristiano, es una persona que sí, probablemente se enoja, pero se arrepiente, y en esas fotos ve ese arrepentimiento, en esa foto ve esa lucha contra el pecado, ve ese esfuerzo para salir de allí, y todo esto sí es lo que vamos a ver claramente si es un creyente genuino o no. ¿Qué les quiero decir? El perseverar en la doctrina de Cristo es como esa serie de fotos que identifican a un ser humano y a un creyente que sí puede que peque, pero se arrepiente y lucha contra su pecado. En cambio, el que no es perseverante en la palabra, le pueden tomar las mismas fotos y se ve una conducta pecaminosa repetitiva y hace del pecado una práctica. Ahí está la diferencia en el que persevera y en el que no persevera. ¿Tú dónde estás? El rollo de fotos que el Señor te ha tomado, todas las fotografías que Él ha tomado de tu vida, que Él le dicen a Dios.
¿Qué le dicen a Jesucristo y qué siente el Espíritu Santo de Dios de ese rollo? Claro está, después de que fuiste y reconociste a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. ¿Qué te dicen esos rollos después de que tú dijiste que eras cristiano? Ahí ya debe haber una evidencia, ya debe haber un cambio de comportamiento, debe haber algo que dice: este hombre es cristiano, lucha, tiene situaciones, pero lucha y se enfrenta con eso que le llega y esos deseos de pronto que no son buenos. ¿Qué tiene Dios allá, si lo pudiéramos ver así como un registro fotográfico de tu vida después de que dijiste que eras cristiano? ¿Qué fotos están allí? ¿Habrá conductas repetitivas? ¿O habrá un hombre valiente que persevera y lucha contra todo esto? Esa es una pregunta que queda allí para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. ¿Cuál es mi comportamiento de vida en Cristo? Es la pregunta, mis queridos hermanos. Debemos guardar la palabra de Dios. Debemos perseverar, porque el que persevera tiene una promesa hermosa y maravillosa. El que persevera será bienaventurado en lo que hace, y lo he venido repitiendo esta palabra que el Señor nos da. Vamos a Isaías capítulo 26. En Isaías capítulo 26 el Señor nos habla referente a esto. Está ahí atrasito, mis queridos, yo se los aseguro que lo encuentran atrasito de segunda de Juan. Isaías capítulo 26, el que lo encontró dijo amén, el que lo encontró dijo aleluya, el que lo encontró dijo algo por allá en su casa, dijo lo encontré, casi que no lo encuentro. Amén, gloria a Dios por el texto que vamos a leer. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 26, versículos 2 y 3, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuál es el galardón? ¿Cuál es el premio para que en él persevera, para que el que persevera en la doctrina de Cristo? ¿Cuál es el premio para él? Dice la palabra de Dios. Dice que vamos a tener, que Él nos va a guardar en completa paz. Él nos va a guardar en completa paz. ¿A quién guarda? Aquel cuyo pensamiento en ti, en Él persevera, porque en ti he confiado. Porque en ti ha confiado. Miren la palabra, mis queridos hermanos. Tú, delante y metido con la palabra de Dios, vas a tener seguridad. Vas a tener seguridad genuina, seguridad de la buena, seguridad en Él, en el dueño de todo, mis queridos hermanos, en el dueño de absolutamente todo. Yo te aseguro que si tú genuinamente reconoces a Jesucristo, no vas a tener una vida llena de gozo y de alegría como quizá podrán ofrecer otros, o vender bonos de felicidad otros. No, eso no se los voy a decir yo. Podrá tener tristezas, podrá tener penas, pero tendrás gozo en medio de la prueba, como dice la palabra de Dios. Yo te aseguro que aquí vas a tener paz, vas a tener tranquilidad. Dice el texto: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Perfecta paz, mis queridos hermanos. Sí, lo que sí te digo es que fuera de Cristo vas a tener una vida desgraciada fuera de Cristo. Una vida realmente tormentosa fuera de Cristo. Una vida que tú ni sabes para qué estás, ni para qué vives, ni para qué existes. Una vida que no te dice nada, que no tiene ningún sabor. Pero en Cristo, mis queridos, vamos a tener la paz y el gozo y la paz del Señor que supera y sobrepasa todo entendimiento. Ah, sí, vendrán luchas.
Sí vendrán situaciones, sí vendrán de pronto avalanchas que nos quieran derribar, pero en Él estaré confiado. En Él estaré confiado porque en ti he perseverado, mi Señor amado, y tú me guardarás en completa paz porque en ti persevero y busco la santidad y me trato de apartar y lucho para apartarme todo el tiempo de la acechanza del pecado. Gloria a Dios por su santa palabra, mi querido hermano. Es maravilloso lo que Él nos dice. Y ya para ir concluyendo, para ir ahora sí, vamos a llegar al versículo, a la porción de este versículo que hemos repetido todo el tiempo, mis queridos hermanos. Este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado. Qué promesa tan maravillosa. Lo que nos dice Isaías, nos guardará en perfecta paz porque hemos perseverado en ti. Pero Santiago nos dice que el que persevera en la palabra de Dios, el que persevera y mira atentamente en su ley y es hacedor de ella, será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué me está diciendo el texto? ¿Te has preguntado si haces la voluntad de Dios? ¿Te has preguntado si tus decisiones laborales, tus decisiones de universidad, tus decisiones de colegio, tus decisiones de pronto un amigo cercano son la voluntad de Dios? ¿Te has preguntado esto? Yo creo que sí. ¿Cuántos no? Todos nos preguntamos si estamos haciendo la voluntad de Dios, la voluntad personal para ti y para mí. ¿Cuántos nos hemos preguntado? Muchos nos hemos preguntado, ¿será que tomo ese empleo o será que tomo el otro empleo? ¿Será que ese muchacho que me está cortejando lo puedo aceptar como amigo para de pronto empezar una amistad y conocernos? ¿Será que sí o será que no? ¿Será que la carrera que voy a emprender en la universidad es la correcta? ¿Será que sí o será que no? ¿Te has preguntado esto? Aquí está la respuesta a tu pregunta. Aquí está la respuesta a todo, mis queridos hermanos. Este será bienaventurado en lo que hace. Entonces la que tú, carrera que escogiste, esa es, porque ahí vas a ser bienaventurado, pero si has perseverado en hacer la palabra, si has perseverado en mirar la perfecta ley atentamente, si has perseverado en profundizar en la palabra, si has perseverado en obedecer la palabra de Dios, eso es lo que nos está diciendo el texto, mis queridos. Este será bienaventurado en lo que hace, o sea, la decisión que tomaste por estudiar, en la carrera que es, esa es, y ahí serás bienaventurado, afortunado, bendecido, la palabra, bienaventurado, ahí lo serás. La decisión laboral que tomaste, sí es la decisión, este será bienaventurado en lo que hace. La certeza la tenemos, mis queridos, porque hemos perseverado, porque hemos profundizado, porque atentamente hemos visto en la perfecta ley, atentamente hemos visto en la perfecta ley. Entonces estás seguro que vas a ser bienaventurado en lo que haces, mis queridos hermanos. Estás viendo a Dios por lo que es. Estás así viéndolo y has aprendido en todo estos estudios y tu lectura personal y tu oración personal y todo lo que tú haces, empiezas a ver por lo que es a Dios, por lo que es, como el salmista dijo que lo exaltaría al Rey, lo bendeciría eternamente y cada día te bendeciré y te alabaré, mi querido. Eso es lo que nos lleva a pensar que todo lo que tú hagas serás bendecido y bienaventurado, mis queridos. Tú has valorado el precio que Él pagó en la cruz. Tú valoras la sangre que derramó. Tú valoras todo ese sacrificio que hizo por ti. Aprendiste a valorarlo y a no tomarlo livianamente. Entonces serás bienaventurado en lo que haces, mi querido. Te humillas cuando vas delante de Él. Te humillas cuando vas a la presencia de Él de rodillas, caído totalmente, entendiendo que Él es todo para ti, que tú no puedes añadir nada a lo que Él hizo porque es pura basura. Vas de rodillas con respeto, vas de rodillas con reverencia delante de tu Padre.
has aprendido todo esto, entonces serás bienaventurado en todo lo que haces, mi querido, mi querida. Estás perseverando, estás luchando firmemente y fielmente, con fuerza y con todo lo que tengas tú por apartarte y buscar la santidad, porque esa decisión la tomas tú. Esa decisión la tomas tú, mi querido, apartarte y buscar la santidad. Has perseverado. Entonces, todo lo que hagas y emprendas te saldrá bien, porque este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace, mi querido. ¿Estás perseverando? Sigue perseverando, no dejes de hacerlo. No dejes de hacerlo, mi querido, porque esta promesa es maravillosa. Él nos acompaña en todo lo que emprendamos. Si hacemos lo que está en la palabra, si la condición que nos da la estamos haciendo. No luches más, porque escoges y por ahí no era. Tomas una decisión y esa tampoco era. Tomas la otra y tampoco era. Fallas y erras. ¿Estás creyendo que tú le estás ayudando a Dios? ¿Estás pensando que lo que tú le aportas para Él es necesario? ¿Estás pensando que Él necesita algo de ti? ¿Estás pensando que lo que tú crees y tu yo para Él es necesario? No, mi querido, no, mi querida. Él no lo necesita. Nosotros no le aportamos. Él nos da todo y Él nos aporta a nosotros. Erras y fallas y erras. ¿Será que no estás perseverando? ¿Será que no estás metido y mirando la atenta palabra? No estás mirando atentamente la palabra y la perfecta ley, como dice la palabra. Ahí es lo que les dejo, mis queridos. Esa es la pura palabra de Dios. Esa es la verdad bíblica, mis queridos. Somos gozosos, somos felices. Gracias, mi Padre, por la palabra. Gracias por lo que nos das. Gracias por lo que me dices. Vamos a recibirla con humildad, mis queridos hermanos. Vamos a recibirla con mansedumbre, mis queridos hermanos. Vamos a buscar la santidad. Estamos ansiosos por llevar la palabra de Dios. Todo esto son características de una persona que es hacedor de la palabra de Dios, que ha perseverado en la palabra de Dios y que no es oidor olvidadizo, sino que es hacedor de la palabra de Dios. Gloria a Dios por su santa palabra, mis queridos. Gloria a Dios por lo que nos dice en el texto bíblico que nos habla sábado tras sábado, jueves tras jueves, martes tras martes, viernes tras viernes, que llevamos esta santa palabra de Dios a sus casas y a sus hogares. En el nombre de Cristo, que es sobre todo santo nombre. Gracias, Padre eterno. Vamos a orar en reverencia. El trono de la gracia está ahí. El trono de la gracia está ahí. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Fluye con autoridad y poder, mi Santo de Israel. Te alabo, te glorifico y te exalto por quien eres, Padre eterno. Entiendo que hoy de rodillas delante de ti en amor y en humildad, mi Santo de Israel. Eso lo entiendo, Padre eterno. Valoro lo que hiciste en la cruz, Santo de Israel. Yo no merecía lo que tú hiciste, pero tú algo viste y lo hiciste por mí. Algo viste en este hombre pecador. Algo viste y lo hiciste por mí. Gracias, y lo valoro. Ayúdame a valorarlo cada día más, Santo de Israel. Ayúdame a valorar cada día más lo que tú hiciste en la cruz. Perdóname, Santo de Israel, si he ido delante de ti de pronto de una manera arrogante, de una manera que no te debía haber ido. Perdóname, Santo de Israel. Perdóname, Padre eterno, te lo pido. En el nombre de Cristo, que es sobre todo santo nombre. Y ayúdanos, Santo, a seguir tus estatutos, a obedecer a tu santa palabra. Ayúdame a entrar en el lugar santísimo y buscar de ti por lo que eres, Santo de Israel. Ayúdame, Padre celestial, a perseverar en la doctrina de Cristo.
Ayúdame a perseverar en tu palabra, Santo de Israel. Ayúdame a mirar la perfecta ley y perseverar en ella, Señor Dios Santo. Ayúdame a no, Señor Dios Santo, caer, bendito Padre, en la rutina de la palabra y eso va a ser olvidadizo. Ayúdame a obedecer, Santo de Israel. Ayúdame porque yo entiendo, Santo, que tú tienes bendiciones para mí. Tú tienes bendiciones para mí allí guardadas, Santo de Israel. Pero quizás, Santo, me está faltando perseverar y apartarme, buscar santidad. Oh, ayúdame, Santo, porque yo no puedo, Señor, solo. No podemos solos, no podemos, reconocemos nuestra debilidad. Reconocemos nuestro fracaso, Santo de Israel, porque delante de ti tú nos vas a hacer engrandecer, bendito Padre. Tú nos vas a poner por cabeza y no por cola, como dice la palabra, pero sí atendemos a la obediencia de tu santa palabra y perseveramos en ella. Gloria a Dios por tu palabra, mi Rey eterno. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, Padre celestial. Amén.